bienvenido, seas bienvenida. Viene un testimonio no menos impresionante, así con todas las letras mayúsculas negritas, impresionante. Pero quiero que sea de viva voz, que nos regale su testimonio, su experiencia, qué fue lo que pasó en este proceso, antes, durante y después. Alicia, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Estoy genial y muy contenta de estar aquí contigo, mi coach, ya durante, ¿qué son? 7 años, más o menos, 6, 7 años, ya son Sí, buen. ya, Y un más ratito. contenta aún de ver que todas estas personas están atentas a esta, de verdad, que cambio de vida completo, radical. Alicia, a ver, ¿qué fue lo que te trajo a este proceso? Sí, Platícanos. mira, pues inicialmente yo no venía o no me acerqué a ti por la carga de sobrepeso, que sí lo tenía, o sea, sí tenía un sobrepeso pues elevadísimo. Estoy hablando de que pesaba 74 kilos y yo mido 1,58, ¿no? Entonces ya está la cantidad de números. Resulta que yo paso por un momento de, mi padre fallece, de unos meses después, tengo una ruptura con mi pareja, o sea, terminamos. Entonces yo andaba por la calle de la amargura, de tristeza. Y resulta que una amiga que tenemos en común, que ya también fue coachada por Ireri, en aquel momento y ahorita también, Tania Camacho, resulta que yo le platico pues mi situación, que me sentía mal, que no encontraba, pues ahora sí que de dónde agarrarme para salir avante, ¿no? Y me pasa el contacto de Ireri. Entonces comenzamos a trabajar. Curiosamente, yo traía ya arrastrando una situación de una lesión en la columna, pero no estaba a grados como mayores, ¿no? Y a los 8 días de que empecé sesión con Ireri, me quedo completamente inmóvil en cama. O sea, de plano ya no me moví para nada. No podía mover mis brazos, mi cabeza, nada. Se me estaba mi mamá, gracias a Dios que contaba con ella a un ladito, ayudando, pues me daba de comer en la boca, me ponían pañales. O sea, fue un momento muy triste, muy difícil, obviamente de incertidumbre, de saber si podía yo volver a caminar o mover ya por lo menos mis brazos, algo, ¿no? Entonces, se imaginarán el momento tan desesperante, triste, angustiante también, porque pues yo tengo una pequeñita, en ese momento tenía ya 3 años, o sea, una bebé prácticamente. Entonces, en ese momento, pues ahora sí que yo ya tenía pues una sesión anterior con ella cuando me pasa con Ireri, cuando me pasa esta inmovilización. Y luego, Ireri, por favor, mira, me está pasando esto, no sé qué hacer, me siento muy mal. Honestamente, sí pasan por tu mente miles de pensamientos. Obviamente, en ese momento para mí no era nada, pero nada importante, o sea, ni por aquí el sobrepeso. En ese momento, pues a mí lo que me interesaba era poder caminar, poder moverme, pues poder serle útil también a la vida de mi niña, ¿no? Entonces, pues seguimos, más bien continuamos con ese coaching que pues de la mano derecha e izquierda, la verdad que me jaló de todo. Obviamente, creo que la fuerza interior que descubrí en mí, gracias a este coaching, pues ahora sí que es irremediable, por así decirlo, porque fue un mal muy bueno, muy necesario. Curiosamente, para poderme hacer mi cirugía de la columna, yo tenía que bajar de peso, pero esto me lo dijeron ya estando inmóvil en cama. O sea, tener en cuenta que yo no podía hacer ya ejercicio, no podía pues moverme, obviamente. Sin embargo, yo seguí con el coaching haciendo trabajos como lo que es ahora el bypass gástrico, entre otros métodos que utiliza Ireri. Y como por arte de magia, aunque no movía un solo dedo, comencé a bajar de peso. Pero ahí descubrí que pues esta quebranza de columna fue mis lazos que habían roto con esos meses anterior, porque yo sentía
como muchas cargas que no había exteriorizado, que no los había pues materializado ni siquiera en mi pensamiento, como para poderles dar una solución. Entonces, pues pasa esta situación terrible, terriblisísima, y pues sí, ahí trabajamos, no sé si sea adecuado o no que les platique que me decía Ireri en un ejercicio que imaginara cómo podía yo desinflamar mis nervios para poder ir primero a cirugía. Entonces yo le decía a Ireri, es que pues estábamos en hipnosis y yo le decía, yo me imagino que estoy desinflando un brincolín de color rojo, ya cuando lo empiezan a doblar y así encima de él desinflándolo, y era como la analogía de que estaba ayudando a mis propios nervios a desinflamarse, ahora sí que con mi inconsciente, para poder dar ese otro paso y seguir con mi tratamiento, que gracias a eso aquí sigo caminando. Y lo más importante creo yo que ahorita lo tendrían que conocer es que gracias a eso no solamente puedes caminar físicamente o moverte por la vida, sino que puedes caminar con tu mente y el corazón, disfrutando cada paso y así, exactamente, días tristes y días felices. Me enseñó mucho este proceso a que esos momentos tristes también son parte del desahogo, de poder decir estoy vivo, porque es cuando te sacuden, cuando sacas las armas y las herramientas para poder seguir adelante. Ahora le doy la razón a Ireri que en otras transmisiones comentas que no eres indispensable como para tratamientos de toda la vida. Pues no, porque nos dejas con herramientas que nosotros automáticamente haciendo este proceso comprometidamente, no contigo, sino conmigo, porque la que me está afectando, la que me está ayudando es a mí. Entonces, con ese compromiso que tengo hacia mí misma, que desde aquel momento en que salí caminando de una cirugía y pude llegar a mi casa y ver a mi niña y abrazarla, desde ese momento dije, esta es Alicia desde la punta del cabello hasta los pies. Y todo tengo que hacerlo consciente de mí. Alicia, ¿cuántos kilos bajaste en este proceso y en cuánto tiempo fue? Porque tú estabas programada para una cirugía. Vamos, tú quedas en cama, te van a hacer la cirugía y cuánto tiempo te llevó para bajar de peso y cuántos kilos bajaste. Yo me quedé inmóvil el 14 de febrero y mi cirugía me la hicieron el 13 de abril. En este lapso, completamente en cama, o sea, poniendo bien en claro y bien entrecomillado, en cama, o sea, sin poder hacer un ejercicio, ni caminar, ni nada. Obviamente sí, mi alimentación sí fue distinta porque también para disminuir pues inflamación y todo, pero realmente una dieta pues no lo fue, o sea, no. Yo inicié pesando desde el 14 de febrero 74 kilos. Para el día de mi cirugía yo pesé, ese día en la mañana me pesó 66 kilos, o sea, ya eran 8 kilos abajo, en esos de febrero a abril, o sea, y completamente en cama. Imagínate, pues, o sea, quiero tener como los puntos bien claros para que se den cuenta del trabajo que puedes hacer, o sea, tú en conjunto de tu disposición y tu compromiso de uno mismo hacia este proceso. En cama, pues obviamente mi digestión era muy distinta, o sea, estreñimiento, retención de líquidos, infinidad de cosas. Aún con esto, yo bajé de peso estando ya en este proceso. O sea, es a lo mejor increíble, pero es un trabajo inconsciente, pero se realiza de una maravilla.
De una maravilla, porque sin hacer absolutamente nada, sino lo que tenía como recurso, vamos a decirlo así, Ajá, era el trabajo con exacto. su mente. Más de esto, bien incongruente, te lo comentamos alguna, que tengo que mantener mi peso bajo, sin embargo me daban medicamentos que decían que podía causarme ganas de comer y sobrepeso. O sea, Fue un desafío, un sí. gran desafío. Ujú. Alicia nunca tiró la toalla y ese es el compromiso. Se quitó de creencias, se quitó de resistencias y ¿sabes qué? Se dejó fluir. Sin Sí. embargo, el proceso de Alicia continuó. Ella siguió bajando de peso y claro, cuando tú ves este milagro de decir, ni las pastillas me aumentaron. Estoy más que satisfecha de pesar en la actualidad 61 kilotes. De sobrepeso, sino todo lo que interiormente transformó, lo que interiormente cambió, porque así lo decidió.